Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Audio Contemporáneo, el podcast de Expressan, y hoy vamos a charlar con Adriana Verges, artista que ha participado con su proyecto En Calma en la tercera edición de Arte y Piscinas. Estamos encantados de tenerla aquí y vamos a hablar con ella sobre su proceso, su técnica y lo que hay detrás de su luminosa obra pictórica. Así que vamos allá. Hola Adriana, ¿qué tal? ¿Cómo va todo por ahí? Hola, ¿qué tal? Bien. Lo primero, bienvenida al podcast. Y gracias por aceptar esta charla y unirte a todo el proyecto. Gracias por la invitación. Pues para empezar y situarnos un poco, ¿qué tal si nos cuentas tus inicios y quién es Adriana Verges? Bueno, pues yo me defino como pintora, artista visual y llevo, estudié Bellas Artes en la Complutense. También tuve la experiencia de poder realizar un Erasmus en Alemania, donde me formé en diseño gráfico, un poquito más de temas digitales. Y cuando regresé de Alemania a España, en cuarto de carrera me especialicé en pintura, que es al final siempre como ha sido como mi vocación, la pintura. Posteriormente me hice el máster en Historia del Arte Contemporáneo y Cultura Visual en el Museo Reina Sofía, cursado por la Autónoma en este caso. Y la verdad que esa experiencia fue clave, yo creo, en mi formación, por la gente que conocí, por el profesorado, por la nueva visión, como más profesional en el mundo del arte contemporáneo, porque también creo que siempre cuando se empieza una carrera se tienen dudas de si esto va a ser posible, si no, cómo lo voy a afrontar, cuál es el camino. También desde mi punto de vista yo no tenía como precedentes en la familia o amigos que fueran artistas. Por lo tanto, siempre ha sido como por un hecho casi de intuición, cómo moverme. Y también durante ese máster tuve contacto con amigos y con pintores quizá más realistas de la pintura del realismo y eso me ayudó a ir formándome una línea de trabajo y un campo de investigación. Sí. Actualmente como que el realismo ha quedado un poco más aparcado, otro tipo de realismo que es para mí el digital. Y sobre todo trabajo el tema del paisaje a través de internet y he llegado hasta aquí, de hecho, o sea, fue como una realidad también, como algo cotidiano, porque yo al final, pues como amante del realismo, por así decirlo, pintaba mi realidad, mis objetos cotidianos, mis paisajes cotidianos, y un momento ya sucedió que lo cotidiano para mí era el móvil, y mirar a través del móvil, mirar a través del iPad, del ordenador, entonces empecé a plantearme qué tipo de paisaje es el paisaje contemporáneo actual, y para mí es todo lo que sucede a través de una pantalla. Bien. Ahí empecé el primer proyecto que se llamó Screenshot y era una serie de capturas de pantalla de los fondos clásicos de Windows XP, la colina, los tulipanes, los desiertos, como imágenes que son del imaginario colectivo común internacional. O sea, ya el concepto de paisaje entendido desde algo común independientemente del lugar de procedencia de cada uno. Todos tenemos esa imagen. Ese concepto de paisaje de captura en una pantalla, o sea, sin apenas profundidad, sencillamente lo que vemos. Y empecé a trabajar ahí, también el paisaje a través del videojuego, como pues, chavales o gente de mi edad o más mayores quedan con amigos o quedamos con amigos que no conocemos físicamente, pero quedamos en un sitio concreto de un videojuego para jugar y nos conocemos digitalmente. O como lo que hablábamos antes, de cómo pues conozco pintores a través de Instagram, pero no los he conocido personalmente hasta años después. Entonces, son relaciones que para mí son reales, que son mi día a día y que con la pintura me motiva a plasmarlos porque creo que es el paisaje que tenemos actualmente. Sí, ese paisaje actual también nos define como Sí. sociedad y cómo nos relacionamos ahora con la tecnología, con las redes sociales. Y en ese sentido de transformación que todo va evolucionando, yo veo también a tu pintura que ha tenido un proceso de cambio, ¿no? Tanto en la estética, como hablábamos antes, como en un aporte de una perspectiva más crítica. ¿Cómo ves tú esa evolución en tu labor artística? Yo creo que toda mi evolución como pintora o como artista, es según me va llevando mi forma de vivir, por así decirlo. O sea, no es que yo lo piense conscientemente de decir, no, ahora mi paisaje va a cambiar a lo digital, sino que todo mi entorno ha hecho que mi mirada vaya hacia lo digital. O sea, yo antes, toda la serie de las vías de tren, que creo que en algún lado se pueden ver y desde ahí se puede cotillar, aunque sean ya series de 2015. Sí, se acerca al paisaje un poco más arquitectónico. Claro, son paisajes que yo he visto
en del natural y que yo, o sea, yo antes viajaba mucho en Renfe y en metro. Para mí eso ha sido mi segunda casa y han sido lugares, esto era mi discurso de antes, ¿vale? Pero son lugares que para mí, con tantas horas que he pasado en ellos, era como un salón más y yo pues de leer, de comer, de estar con mis amigos, de estar en ese lugar y hacer lo mío, ¿no? Esos lugares de tránsito, Markaway, toda la gente que citaba yo por aquel entonces, de ese tránsito, y era donde yo miraba y todo el rato tenía esas imágenes en el punto de visión y yo pintaba eso. Lo pintaba a través de fotos, siempre hacía una foto y luego en el estudio pintaba. Cuando tenía dudas, igual volvía al lugar, observaba o me iba con el cuadro, bueno, depende. Pero era eso. Y cuanto más manchado estuviera el color, pues, o sea, pues mejor, porque daba como esa sensación, además las estaciones de tren que están súper sucias, todo eso me gustaba mucho. Pero llegó un momento en que dejé de mirar por la ventana del tren y miraba la pantalla de mi ordenador. O sea, esto igual es poético, pero es que es así. O sea, yo ya no miraba, no me interesaba ver el tendido eléctrico de las vías del tren, algo que siempre me ha encantado, ¿eh? Pero ahora es como, no, ahora estoy mirando mis vacaciones en Booking, estoy mirando lo que desayunan mis amigos en Instagram, estoy mirando mis propias fotos en mi carpeta, o sea, estoy todo el rato a través del móvil. Entonces ahí fue cuando, además también hablando con unas amigas, porque también es verdad que en mi trabajo me influye mucho la gente que me rodea y eso también me encanta porque toda la gente al final tiene un cachito, ¿no? de mi obra y de mi investigación. Y me acuerdo unas fiestas que hicimos, a la mañana siguiente les dije, digo, tía, digo, voy a pintar los fondos de pantalla de Windows XP. Y mis amigas en plan de, ¿qué? Y yo, sí, digo, los fondos de pantalla de Windows, porque además también eso me recuerda mucho a cuando yo era pequeña, que yo, por ejemplo, en Internet siempre me he desenvuelto un poco mal, o sea, al principio, ahora ya no tengo un problema, ¿no? Pero cuando yo era pequeña, tipo, pues 15, 16 años, era como esto. Y yo pasaba muchas horas mirando como también esas imágenes, porque antes Google Imágenes creo que no estaba, imágenes de stock, o las imágenes, como se dice, de escritorio, de usuario o de pantalla. Y no sé, las miraba como, bueno, también eso, pues desde el aburrimiento, desde el no tener nada que hacer, y retomarlas ahora y pintarlas también como que, bueno, forma parte de mí también. Lo que me interesa es el momento, lo que has dicho antes, de la crítica o de la conciencia, que también lo tiene mucho mi obra, el antes y el después. Yo creo que esa colina marca un hito, ¿no? En la historia, o sea, tanto yo creo que del arte y en general, porque es otro concepto. Al igual, antiguamente el paisaje tampoco tenía la importancia que se le dio luego como protagonista a la pintura. Sí, al final las diferentes versiones de paisaje tendrán que convivir, Mm. tanto las actuales como las anteriores. Nos hablabas antes que cada proyecto tiene algo biográfico. Háblanos un poco sobre el proyecto En Calma. Sí, En Calma fue creado en el verano de 2019. Ese fue, yo creo, también un momento vital mío. O sea, como pintora lo que a mí me interesa es reflejar mi contexto y la realidad que yo tengo, ¿no? Entonces, en ese año, en ese momento, yo estaba muy saturada de mucho trabajo, de muchas cosas, de estar siempre pendiente, pues eso, de mi móvil, de si me llama si me llama aquel, si un trabajo, que sí, otro, como saturada. Y de salir a la calle y caminar, pero si estoy Sí. escuchando algo, me salta publicidad. Si tal, hay una pantalla que me está vendiendo las zapatillas Adidas nuevas, tal. Entonces era como demasiado. Y lo que hice fue irme, nada, un fin de semana a un hotel yo sola y piscina, spa y playa. Esto lo cuento así, a veces suena como hasta de coña, pero es que fue la verdad, o sea. Y me fui y ahí fue donde empecé yo a elaborar esta exposición, porque, bueno, parto también de la reflexión de Ron Aran, un arquitecto, ingeniero industrial, de que decía que el aburrimiento era la madre de la creación, y es que es verdad, en el sentido de que siendo tan consumidores de estímulos, el aburrimiento no está presente ya en nuestras vidas, siempre tenemos como una distracción y eso también nos permite ser consumidores más que creadores. Por lo tanto, yo desde mi práctica artística, también todo lo que yo hago parte de mi experiencia. Y yo para crear este proyecto yo me tenía que ir, poner el móvil en modo avión, que eso lo hago a menudo, pero este fue para la creación de esta expo, y recurrir a la memoria de cuando yo era pequeña, no tenía internet, y yo recuerdo tres meses de verano en los que yo me aburría mucho, aunque también quedaba con amigos y tal, pero ese aburrimiento no lo veía como algo malo, sencillamente eran como pasar horas en una piscina, Qué tierno. mirando el agua, o sea, chapoteando con los pies, que eso es algo que me encantaba y lo recuerdo como algo muy bonito.
y por eso la pieza que habéis seleccionado, la del agua, ahí va toda esa referencia, toda esa reflexión de lo que yo le pongo al espectador. O sea, mi idea era generar un oasis en una galería en Tirso de Molina, ¿vale? Que es la Galería de Arte a Ciegas con la que yo trabajo y está situada pues en el centro de Madrid. Y mi idea era generar ahí un espacio donde la gente que entrase desconectara un poquito, ¿vale? De lo que es toda la velocidad de ese lugar. Entonces se encontraba con esa pieza del agua, con un vinilo más grande, que también ese vinilo habla sobre la dualidad de la imagen o el duplicarla. Y también le puse ahí su sillita de playa, la clásica, la de rayas azules, con una palmera real, una palmera de planta. Y también un audio, una pieza de audio que ya he empezado también a experimentar con sonidos, también quiero hacer algún día vídeo, bueno, no sé. Y en ese audio se escuchaba lo que es el agua. Entonces se sentaban ahí y podían estar pues el tiempo que quisieran mirando el cuadro dentro de un contexto que le permitía no tener nada de prisa y contemplar solo. Me parece muy interesante esa reconstrucción del oasis y la imagen en sí del agua de la piscina tiene una historia detrás que eso es fundamental y transmite mucha serenidad. Y algo que me llama mucho la atención es la textura y el color luminoso. ¿Cómo trabajas el color en tus obras? Del color, sí, o sea, el color es interesante, o sea, mucha gente pues me pregunta, ¿no? Como me lo has preguntado antes, yo lo que llamo es como saturación, o sea, yo creo que es la palabra que los define y es que el color está muy saturado. Yo lo conseguí hacer, o mi intención es imitar el color luz, el RGB de la pantalla. Así que es verdad, incluso cuando la gente los ve por Instagram o por la web, que parecen que son incluso los pantallazos no hablando, por ejemplo, de los fondos de pantalla de Windows XP, que fue como la semillita. Vale, cuéntanos ese proceso, cómo lo realizas. Pues con esos paisajes yo lo que hacía era utilizar el proyector o utilizar la pantalla y ampliar, hacer mucho zoom para ver cómo se comportaba el color. O sea, pintaba a oscuras, el proyector lo proyectaba en una pared y el lienzo estaba por otro lado, porque si lo ponía encima también me solapaban los colores, eso no funciona al final. Y ahí lo que hacía es estudiar cómo funciona el RGB, que no tiene nada que ver pues cómo funciona el color del medio natural o desde una fotografía que al final es el CMYK. Y las mezclas funcionan totalmente distintas. De la misma manera, mis cuadros, al estar influidos por ese color, que al final nunca va a ser una luz, ¿no? Porque es óleo sobre lienzo, pero es verdad que llaman más la atención, por ejemplo, que los otros cuadros anteriores que yo tengo de los estudios del natural, de las vías de tren o cualquier bodegón o cualquier cosa, que es una imitación del color, bueno, pues del medio real o del entorno cotidiano y de cómo, bueno, pues ahí hay una atmósfera, hay un aire, hay una mezcla de colores, de tonos que no lo tiene el paisaje a través de una pantalla digital, porque al final son píxeles y funciona totalmente distinto. Sí, es que el color en tu trabajo es un punto muy fuerte y es bueno también conocerlo y saber el proceso, cómo lo relacionas y es muy interesante. Bueno, siguiendo con ese aspecto reflexivo que tiene tu trabajo actual, ¿nos puedes hablar un poco sobre otros proyectos en los que también hayas trabajado esa visión? Por ejemplo, uniéndose a la pieza del agua, había una serie de 2 playas que también recurren a la nostalgia de cuando yo pasaba los veranos. Y son 2 playas vistas desde el punto de vista como desde la arena y desde el agua dentro, como a media, ponle como pues desde la cadera o así, como esa de estar en el agua, pero no del cuerpo entero. Y son 2 playas que se ven un poco raras, se ven como renderizadas, y son 2 playas sacadas de un videojuego. Entonces yo como avatar entraba en ese videojuego, pues si venía gente pues tenía que cargármela, o sea que no tenían que estar ahí, y ya cuando, digamos, mataba a todo el mundo, podía estar en esa playa yo tranquila y mirar el agua. Ahí yo capturaba esas imágenes y luego las pintaba pues de la misma forma que tengo los cuadros de Fornite y demás. Esas 2 playas te hablan de la pureza de las playas digitales y de cómo se manipula la imagen en cuanto a la realidad del entorno que tenemos. Estamos acostumbrados a ver playas casi vírgenes, paradisíacas o limpias a través de redes sociales, a través de ciertos medios, pero luego la realidad que tenemos es bien distinta y se une con un proyecto que presenté en Jazzmat en 2020 que se llama Plásticos en el mar, el problema del plástico que tenemos en el medio ambiente, que también creo que es un problema muy de ahora, lamentablemente. En 25 años esto ha subido muchísimo y no tiene nada que ver las playas trabajadas hace 100 años por otros pintores que las playas que yo puedo pintar como pintor actualmente,
que van a estar reflejadas con esas botellas de plástico y toda esa suciedad. Ambos proyectos, aunque están separados como todos los míos, pero siempre hablan entre ellos, ¿vale? Y las primeras playas, las digitales, aparte de unirse con la reflexión de screenshot de la primera exposición, hacen de nexo de unión entre una realidad y otra. Y también hablan de problemas habituales, por ejemplo, la problemática de poner la ubicación en una foto de Instagram, que sencillamente hace que pues, si un influencer lo pone o cualquier persona con un número de seguidores importante, hace que a los días esa playa se llene de gente, porque al tener la ubicación esa gente también quiere ir a ver esa playa casi paradisíaca, ¿no? Y eso hace que un impulso en el medio digital conlleve a un impacto en el medio real. Yeah. Por lo tanto, a mí esa reflexión me interesa mucho en el sentido de que todavía hay personas, o bueno, cuando yo hablo de estas cosas es como, no, el mundo real y el mundo digital, es como, parecen dos mundos, pero es que son el mismo. Y un impacto en uno tiene un impacto en otro. Así es. Entonces, que también hay que ser respetuosos en cómo se visualiza o cómo se genera, o cómo se suben contenidos a una red. Al final tenemos que ser responsables con todo el contenido que generamos. La responsabilidad que hay y de cómo tienes impacto. Y luego la pieza de plásticos en el mar, que también se puede ver pues en mi web o en redes, esa fue también un poco instalativa, o sea, no a nivel del agua, pero sí que es verdad que los cuadros estaban colocados unos sobre otros en una baldita de madera y eso representaba como el mensaje también que nos da el propio mar de cómo nos va devolviendo todo lo que le echamos uno sobre otro. Los cuadros fueron reutilizados todos, o sea, no se compró, no se generó más material, se intentó consumir lo menos posible porque también era una obra que hablaba sobre el medio ambiente y para cuidar de ello tampoco quiero con mi obra, soy bastante cuidadosa con eso de no generar, para hablar de ciertas cosas, no hablarlas con esos materiales, ¿no? Sí, parece genial lo que cuentas, muy interesante, esa ética del artista llevada a su ejercicio, que yo creo que al mismo tiempo le aporta un valor añadido a la obra. Pues para terminar, Adriana, ¿qué tal si nos cuentas un poco sobre esos proyectos en los que estás trabajando ahora? Hilando los fondos de Windows que he contado, estoy haciendo un proyecto que se va a llamar Mi Escritorio y trata sobre el concepto, o sea, sobre el escritorio como lugar para contemplar el horizonte. Y viene desde la experiencia crítica de la cuarentena, de que todos nosotros pues hemos vivido un confinamiento que pues gente pues podía tener ventanas, o hay gente que tiene un patio interior, o hay gente que nada de nada. Y la única visión al horizonte o al paisaje o aún no era a través de tu pantalla, ya sea en móvil, ordenador o lo que sea. Uh-huh. Entonces, como ese concepto de mirador, lo quiero trabajar en el sentido de que ya no necesitas, o sea, ya no es, no que necesites, sino que ya igual lo de irte a un lugar a mirar, igual ya no va a ser posible, ¿vale? O sea, Yeah. pero sin embargo, la pantalla sí te da esa posibilidad y creo que se ha confirmado algo que ya sabíamos todos, que es como que conocemos más paisajes a través de Internet que desde nuestra experiencia personal. Esto va en aumento. Cada proyecto es algo muy consciente y algo muy crítico sobre una realidad que actualmente tenemos. Y los cuadros que van a formar parte de mi escritorio van a girar en torno al tema de los desiertos como un wallpaper, como un fondo muy característico de los fondos de pantalla, porque también la estética de fondo de pantalla para mí es súper interesante, de cómo se seleccionan ciertos paisajes que a su vez transmiten calma, ¿vale? O sea, la colina de Bliss, la de Windows, es como súper tranquila, esa curvatura, la de Redmond Desert también es otra curvatura con colores complementarios, o sea, están muy estudiados esos fondos para colocarlos de base en un fondo de pantalla. Y yo he elegido los desiertos también, pues como en concreto son las olas de Arizona que están erosionadas en la roca, y esa curvatura la han usado pues muchísimas marcas para hacer sus propios fondos. Y trabaja sobre el desierto, sobre lugares donde yo nunca he estado, pero los conozco perfectamente gracias a la pantalla, pero de fondo. No ni siquiera una búsqueda que haya hecho, ha sido como un paisaje impuesto sin que yo ni siquiera lo haya querido buscar. En diferentes formatos también con instalación, porque también es verdad que ahora para mí la instalación es súper necesaria, la disfruto mucho y creo también porque como estamos acostumbrados a ver muchísimas imágenes así, sin verlas, o sea, de pasada, y ese discurso también va a estar en la expo de cómo vemos imágenes sin verlas, sin ser vistas, creo que también mi pintura y la forma de entenderla es provocando un espacio inmersivo donde la gente no vea un cuadro y ya está, sino que tenga la experiencia de decir, vale, me voy a sentar aquí, me voy a poner unos cascos, voy a escuchar o a ver qué me propone esta pieza. Ya es casi listo. Bueno, Adriana, tienes un proyecto muy desarrollado, lo vas nutriendo con nuevas ideas, los vas hilando todo, ¿no? Como si fuera un macro proyecto y cobra sentido, ¿no? Tiene un objetivo
final, y eso es muy importante en la carrera de un artista, ¿no? Lo vas construyendo y es genial, ¿no? Nos encanta. Espero que os haya gustado y cualquier cosa, no sé, también comentarios son bienvenidos siempre. Sí. Te deseamos mucha suerte para todo lo nuevo que llegue, Adriana. Gracias por esta charla, ha sido un placer conocerte. Nos vemos pronto. A ti. Un abrazo. Hasta luego. Chao.